Ya, listo, buenas noches. Vamos a iniciar. ¿Me confirman si se logra ver y escuchar, por favor? ¿Todo bien? Sí o sí, se ve y se escucha. De acuerdo, gracias. Entonces, lo que nos queda hacer para estar casi al mismo ritmo que en clases con el INGE es la carga armónica. Esta carga armónica puede ser con amortiguamiento o puede ser sin amortiguamiento. Lo que vamos a hacer va a ser con amortiguamiento y si se necesita que no tenga amortiguamiento, simplemente donde esté el amortiguamiento ponemos cero, ¿no? Y se anula todo, la parte de la ecuación que no se necesita. Muy bien. Entonces, ¿cómo hacemos? Eh, Vamos a hacer lo clásico, lo que casi siempre hacemos, ¿no? Darnos un peso, por lo general 25 toneladas, sabemos trabajar. Listo. Esto de aquí son las propiedades internas de la estructura, ¿no? Su peso, su rigidez. La rigidez puede ser de 5 también, sobre el centímetro. Luego, el amortiguamiento, beta. Beta 5 también puede ser bien, 5%. Estos son valores muy típicos, o sea que casi siempre se van a encontrar. Entonces, estas son las propiedades internas de la estructura. A esta estructura se le está aplicando una fuerza, o sea, el sistema está en reposo y se le aplica una determinada fuerza. Esta fuerza
en algunos textos está como fuerza de excitación, o una fuerza excitadora, o fuerza externa. Entonces, F sub 0, y esta fuerza, por lo general, depende del tipo de impacto que tenga, o por ejemplo, casi siempre, o sea, esta función armónica se la ve más frecuentemente en dos tipos de estructura: cuando se hace el análisis a viento y cuando se hace el análisis, por decir, de una base o una estructura que va a estar sometida a una máquina bastante grande, ¿no? Como por decir una máquina industrial. Entonces hay que hacer una estructura especial para esa máquina industrial, ¿no? Entonces, vamos a poner, por decir, 4 toneladas. Algo que también tiene que ser como una característica de esta fuerza, ¿no? Es qué frecuencia tiene esta fuerza, o qué relación hay esta fuerza con la estructura. Por lo general, en las máquinas te dice, ¿no? O te da este dato que esta máquina tiene una determinadas revoluciones por minuto. Entonces, esas revoluciones es su frecuencia. Y eso es lo que necesitamos de dato para hacer el análisis en el programa. En nuestro caso, el ingeniero lo ha puesto como omega ray, ¿no? Entonces yo lo voy a poner omega primo para decir algo. Y este llega a tener una relación con la frecuencia de la estructura. Hemos visto que si esta relación se iguala, se da el fenómeno de resonancia. Entonces tiene que tener un porcentaje un poco menor a este. Algo típico puede ser 40%, 50, 60%, exagerado. Vamos a poner 40%. 40% de esta frecuencia de la estructura. Y eso sería todo. Ahora, los pasos que realizamos siempre, ¿no? Para encontrar esta frecuencia omega, es necesariamente encontrar la masa. La masa, peso sobre G, ¿no? Ahí está. Y hacer unos cambios, formato matemático, decirle que esté en decimal, y con 2 decimales es suficiente. Listo. Como tenemos la masa, podemos encontrar omega. Omega es igual a la raíz cuadrada de K sobre M. Y esto lo expresamos en radian sobre segundo. Listo. A esto podemos encontrar el periodo. El periodo es 2 veces pi sobre este omega que hemos encontrado. Listo. Ya está. Ahora, como tenemos amortiguamiento, ¿no? Recordemos que hay un omega sub d, o el omega amortiguado. Y si recordamos, la ecuación del omega amortiguado no es tan complicada, ¿no? Es omega multiplicado y aquí venía la raíz cuadrada, ¿no? Aquí es 1 menos beta al cuadrado. Y esto en radianes también, sobre segundo. A su vez podemos encontrar también su periodo. Pero a este le vamos a llamar P sub D, y este está con W sub D. Listo. Ahora necesitamos el omega, pero de la fuerza excitadora. Y esa tiene esta relación de 40% valor. Entonces decimos omega, el raya, ¿no?
es igual 40% de omega normal, radian sobre segundo. Y aquí podemos poner por. Ahí está. Y a su vez también podemos calcular qué periodo tiene esta frecuencia. Entonces a esta la vamos a llamar prima o se subraya, ¿no? Y este también va a ser prima calculado con este de aquí. Ahí está. Entonces estos serían sus respectivos, sus frecuencias y sus periodos. Más adelante vamos a ver que es muy importante calcular la frecuencia y el periodo, porque ya no vamos a hablar de sistemas de un grado de libertad, sino vamos a hablar de sistemas de varios grados de libertad, donde sus frecuencias y sus periodos son muy importantes para hacer el cálculo de sus respectivos desplazamientos de cada nivel. Por el momento nos vamos a quedar aquí. Ya. Una vez calculado esto, ¿qué es lo que necesitamos calcular? Bueno, como ya tenemos los omegas, ¿no? Tenemos el omega raya y el omega normal, podemos calcular lo que es gamma. Gamma es la relación de frecuencias y siempre el gamma normal es el que va abajo y el gamma que está con raya va arriba, ¿no? Siempre. 0,4. No tiene que salir siempre este mismo porcentaje porque es el valor que le hemos dado. Ya, a ver, ¿qué más? Aquí vamos a escribir la ecuación para ver a dónde queremos llegar, ¿de acuerdo? Ya. U de T. Esta ecuación está compuesta por dos partes. Una parte que es conocida como transitoria y la otra parte es conocida como estacionaria, ¿no? Por su propio nombre se refiere que va a haber una parte donde está un determinado tiempo y luego se va a convertir en una ecuación que ya va a ser un poco más permanente. El INGE lo llama permanente a la parte estacionaria, ¿de acuerdo? Estos son simplemente sinónimos, ¿no? Algunos libros lo llaman de una forma, otros libros de otra forma, pero en esencia se está hablando de lo mismo, ¿no? Tiene una parte transitoria y una parte estacionaria. Por lo general se pide calcular el tiempo que dura la parte transitoria, por decir. Y otras veces te pide el tiempo que solo dura la parte estacionaria. O te dicen, dado un determinado tiempo, ¿no? Se quita la carga, qué desplazamientos tiene o qué respuestas está dando justo cuando pasa eso. Muy bien. Entonces, recordemos que como tiene beta, ¿no? Existe beta, entonces está el E. Siempre que hay beta, está E. E. Ahora, esto es igual a qué. Recordemos que siempre que va a haber E, ¿no? Este valor es menos beta por el omega natural por T. A esto está multiplicado la parte transitoria, ¿no? Y la parte transitoria es nada más que A multiplicado por el seno de omega, pero como tenemos beta, es el omega sub D por T. Luego viene más B por coseno de omega por D por T. Luego, esta es la parte transitoria. Ahora viene su parte estacionaria. Y aquí, en diferentes textos, lo ponen letras diferentes, ¿no?
nosotros vamos a hacer como hemos aprendido en clase. En clase hemos visto que es G1 y G2, ¿no? Entonces vamos a poner G1. G1 está multiplicando, a ver, G1 es el positivo y el positivo multiplica al seno. Ahí está. Seno de omega, pero este es el omega de la fuerza excitadora, ¿no? Por T. Luego, G2. G2 es el negativo. Entonces, este está multiplicando al coseno. Coseno de omega prima por T. Y ya está. Esa es toda la ecuación. Ahí se acabó. Entonces, necesitamos llegar a esto. Podemos despejar A, B, G1, G2, podemos encontrar, ¿no? Pero esto ya lo hemos hecho, o ya se hizo en clases, ya se encontró cuánto es G1, cuánto es G2, cuánto vale B, cuánto vale A. Esto ya se ha definido en clases, ¿no? Lo que voy a hacer va a ser escribir tanto A, B, G1 y G2. Bueno, A llega a tener la siguiente característica. A viene de la expresión cuando se la deriva esta ecuación que está en la parte inferior, ¿no? Condiciones iniciales, t igual a 0, posición inicial 0, velocidad igual a 0, y pam, 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 y de ahí sale A, ¿no? Despejamos A. Entonces, ya. A y B están en función de G1 y G2. Tal vez sea necesario primero escribir G1 y G2. Pero ya, a ver, vamos a hacerlo así. Yo voy a decir lo siguiente. Voy a decir, además que este A esté en función de B. Eso es importante también. O sea, está en función... Ya, ¿saben qué? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir B. Ya, B es igual a ¿qué? Como esta ecuación está igualada a una fuerza, ¿no? F sub 0. Y haciendo todos los despejes, al final sale F sub 0 sobre K. Esto es muy interesante. Recuerden que esta última clase, el espectro estaba en función de F sub 0 sobre K. O sea, a partir de ahora, casi todo está en función de F sub 0 sobre K. ¿De acuerdo? Y aquí viene el G2, ¿no? Pero como es menos B, pasa al otro lado, y G2 es negativo, se anula y sale de esta forma. Entonces, este simplemente es 2 veces el valor de beta por gamma. Y todo esto está sobre el clásico 1 menos gamma, y esto es al cuadrado. Todo esto está al cuadrado. Más paréntesis, y lo mismo, lo de arriba viene lo mismo al de abajo, ¿no? 2 por beta por gamma. Y esto al cuadrado. Entonces esto ya es B. Esto es B. Ahora, a esta ecuación, ¿no? Viene de esto cuando igualamos a 0. Se hace todo, aquí seno 0, por eso aquí estaba este G. Esto de aquí es simplemente G2, pero es negativo. Y cuando pasa al otro lado, ¿no? Cambia de signo y por eso aquí está positivo. Entonces ahora vamos a escribir A. Ahora A viene de la siguiente forma. A sale, cuando sale la derivación de la ecuación de abajo, se convierte en velocidad, igualamos a 0 y de ahí despejamos A. Entonces aquí es B multiplicado por
beta. Y aquí viene la relación, pero no es una, o sea, es una relación de frecuencias interesante, ya que no es el gamma como tal, sino es el gamma normal, pero sobre gamma sub d, amortiguado. Y aquí recién viene menos f sub 0 sobre k. Y todo esto va multiplicado por el valor de g, pero esta vez sería el valor de g1. Entonces g1 tiene una particularidad de esta forma. Y este valor siempre es al cuadrado. Al cuadrado. Todo esto, a ver, ahora sí. Y todo esto sobre lo mismo que habíamos anotado hace rato, ¿no? Es 1 menos gamma 1 menos gamma al cuadrado. Todo esto al cuadrado más 2 por beta por gamma. Y todo esto al cuadrado. Listo. Entonces, esto es G1. Y esto está multiplicado por, ahora, la misma relación, pero ahora ya no sobre el gamma normal, ¿no? Sino, perdón, sin el omega, ¿no? Este sería el omega prima sobre el omega sub d. Y está. Y esto es A. A y B. A y B son constantes que dependen de las condiciones iniciales del movimiento y han salido de esta ecuación. Cuando decimos t igual a 0, desplazamiento 0, velocidad 0, aceleración 0. Hacemos eso y sale de ahí A y B. Ya, ahora, conociendo ya una vez A y B, podemos ahora escribir G1 y G2. Escribamos primero G1. G1 es casi similar con lo que tiene A, ¿de acuerdo? Con la particularidad de que aquí es f sub 0 sobre k multiplicado por lo mismo que está en A, ¿no? Lo mismo, tal cual. Entonces, paréntesis, 1 menos gamma al cuadrado. Y todo esto sobre 1 menos gamma al cuadrado. Y todo esto al cuadrado. Más, paréntesis, de nuevo, 2 por beta por gamma. Y esto también al cuadrado. Listo. Entonces, este es el valor de G1. Ahora, G2. Vamos a anotar aquí. G2. G2 es negativo, ¿de acuerdo? Pero vamos a hacerlo de esta forma. Vamos a decir F sub 0 sobre K multiplicado paréntesis. Y aquí ponemos el negativo, aquí adentro. 2 por 2 por beta por gamma, ¿no? Lo mismo que tiene B. Sobre lo mismo, ¿no? Lo mismo. Es 1 menos gamma cuadrado. Todo esto al cuadrado más, paréntesis, 2 por beta por gamma. Y todo esto al cuadrado. Y ya está. Y esto es G2. Entonces, hay valores que se van repitiendo, ¿no? Hay un determinado patrón que se repite. Y ya, eso es todo, ya tenemos nuestra ecuación. Ahora sí podemos graficar, ¿no? Vamos a graficar. Ponemos gráficos, insertar gráfico. Y aquí está. Este valor de aquí lo vamos a dejar en 0.
agrandamos un poco más. Quizá si subimos este gráfico un poco. Ahí. Nos vamos a formato de gráfico. Decimos que el fondo esté blanco. El color de la traza que esté azul. Lo vemos un poco más pesado, más grueso. Y ya. Entonces, el eje Y es el eje del desplazamiento, ¿no? Entonces decimos U y P. Pero recordemos que si ponemos así, nos va a salir error, ¿verdad? Tenemos que especificar que este tiempo está en segundos. Entonces le ponemos S. Ahora, las unidades, como es desplazamiento, y nosotros el desplazamiento lo estamos evaluando en segundos, lo ponemos en centímetros, perdón, en centímetros, ¿no? Y aquí decimos que esté evaluado en el otro eje el tiempo. Y ahí está. Entonces, 10 segundos me parece mucho, o inicialmente parece grande. Vamos a poner simplemente 5, por decir, ¿no? Entonces, para estos datos en específicos, ¿no? Para estos datos específicos, la curva se está comportando de esta forma, o sea, la estructura se está comportando de esta forma. Preguntas clave o preguntas que son muy frecuentes es el desplazamiento máximo y en qué tiempo ocurre. Entonces aquí voy a mi gráfica, gráficos, añado una traza horizontal, color de la traza puede ser rojo, cambiamos el espesor y el estilo de línea, ¿no? Ahí está. Entonces yo digo que es mi punto máximo, está más o menos por ahí, ¿no? A los 1.22. ¿En qué tiempo ocurre? Lo mismo, un gráfico vertical, formato, lo cambiamos de color, una naranja tal vez, el espesor y el tipo de línea, ¿no? Y movemos. Y esto está ocurriendo más o menos por ahí, 0.33 tal vez, ¿no? Entonces ese es el desplazamiento máximo, que a simple vista se puede ver, ¿no? Porque los otros valores que están aquí abajo no son. Ahora, el ingeniero ha dicho que también el desplazamiento máximo se puede encontrar con la raíz cuadrada de G1 al cuadrado más G2 al cuadrado, ¿verdad? Y sí, se puede encontrar así el desplazamiento máximo, pero ese desplazamiento es el desplazamiento máximo cuando ya está el sistema en una parte estacionaria. Por ejemplo, a simple vista, vamos a incrementar el gráfico. En vez de 5, vamos a poner 8. Entonces podemos ver que aquí esto va hasta cierto punto, ¿no? Más o menos por aquí tal vez, o por aquí, y de ahí ya se empieza a estacionar, o sea, se estabiliza. ¿Cuánto es ese valor? Es otro marcador, ¿no? Y creo que ese es el pico, ¿no? Ahí más o menos. Abajo también tiene que ser lo mismo. Vamos a poner lo que sea ahí. ¿De acuerdo? 0.96. Color, espesor, tal vez este de aquí mejor, o un verde. Ya. Ahí más o menos está, ¿no? 0.96, tal vez. Pero vamos a ver qué nos dice de forma analítica. Recordemos que es G1 y G2 al cuadrado. Vamos a hacer U máximo. Pero este no es el máximo total, sino es en la parte estacionaria. Ahora sí, raíz cuadrada de G1 al cuadrado. A ver, sí. Ahora sí, al cuadrado más G2 al cuadrado. 0.95. Y nosotros a vista hemos puesto 0.96, ¿no? Nos ha fallado un poquito. Sí. Ese es el máximo.
Esa es la parte estacionaria. No se olviden, la parte estacionaria. Ahora bien, algo interesante o algo que podemos calcular. Recuerdan que habíamos visto un factor de amplificación. ¿Se acuerdan? El factor de amplificación. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda cómo era la ecuación del factor de amplificación? ¿Nadie? Bueno, antes era complicado calcular este G1 y G2, ¿no? Era complicado porque no teníamos o no se tenía así los programas matemáticos que puedan hacer estos cálculos rápidos. Si bien había el, el MATLAB, el Excel y otros, pero esos han llegado recién, ¿no? Por la época de los 70, 80, y no eran tan populares, ¿no? Incluso el MATLAB es nuevo, creo que es a partir de 2010 tal vez, no estoy seguro. Pero para hacer estos cálculos así, calcular G1 y G2, era complicado. Entonces lo que se usaba era este factor de amplificación. Vamos a escribir el factor de amplificación. A ver, vamos a escribirlo aquí. Y este factor de amplificación generalmente, no me acuerdo con qué letra usaba el Inge en clases, pero yo lo voy a dar de esa forma. Vamos a decir que sea este de aquí. Entonces, el factor de amplificación simplemente viene de la... O sea, sale simplemente cuando hacemos las derivadas, ¿no? De la ecuación, sacamos factor común y ahí está este G1, G2 y todo lo demás, ¿no? De ahí viene este factor de amplificación. Y es así, ¿no? 1 sobre, es muy similar a esos de G1, G2 porque viene de ahí, nada más. Entonces aquí es 1 menos gamma, ¿no? Lo mismo, 1 menos gamma al cuadrado, todo esto al cuadrado, y aquí está más el valor de 2 por beta por gamma. Esto en clases el ingeniero lo ha demostrado, no ha sacado de dónde viene. Y nada más es eso. Este es el factor de amplificación. Y me dice que es 1.19. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Uno quería la respuesta, o sea, uno generalmente era más fácil calcular la respuesta estática, ¿no? Uno tenía la respuesta estática y esta respuesta estática le multiplicaba este factor de amplificación y esa ya era la respuesta dinámica, ¿no? Por decir, la respuesta estática simplemente es, como dice, ¿no? El estático. Y el estático, vamos a decir, pero esto ya va a ser dinámico. Vamos a poner máximo, pero es en la parte estacionaria. 2 lo vamos a llamar, ¿de acuerdo? Entonces, a la respuesta estática se le aumenta el factor de amplificación y nos da la respuesta máxima estacionaria o el dinámico. Y la respuesta estática simplemente es F sub 0 sobre K. Eso también tiene su bonita demostración. Podemos algún momento hacer, ¿de acuerdo? Multiplicado por esta variable. Si a la respuesta estática le multiplicamos el factor de amplificación, nos tiene que dar el mismo valor dinámico. Ahí está 0.95, que es lo mismo que la raíz cuadrada de G1 y G2. Aquí, ¿dónde está la respuesta estática? Bueno, podemos graficar la respuesta estática. Gráficos, y aquí añadimos, ¿no? Una nueva traza. Nos paramos aquí, primeramente. A ver, ahí.
Ahí, gráficos, una va atrás. Ahí está, y nos manda abajo. Entonces yo quiero graficar la respuesta estática. ¿Cómo es la respuesta estática? Simplemente esto. Para que yo pueda graficar la respuesta estática, primeramente necesito definir, ¿no?, esta fuerza estática. Y la fuerza estática simplemente es, como dice aquí, F sub 0 sobre K. Pero si yo pongo F sub 0 sobre K, es como si fuera una fuerza normal, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es definir la fuerza. ¿Y esta fuerza qué es? Bueno, pues es una fuerza senoidal, ¿no? La vamos a llamar F, F de t, que está en función del tiempo, lógicamente, y tiene una fuerza inicial F sub 0, y esto está multiplicado por el seno de omega prima por t. Ahí está. Esta es mi fuerza. Y esta función es la que tiene las características de los vientos, ¿no? Se calcula de esta forma y su ecuación de respuesta es esta. Y también tienen las máquinas que son industriales para hacer el cálculo de saber si la base de la estructura puede entrar en resonancia con la máquina. Tenemos que hacer esta comparación, ¿no? Es necesario. Entonces, ahora, ¿cuál sería esta respuesta estática que estamos buscando? Bueno, es la siguiente. Respuesta estática, ¿no?, en función del tiempo es igual a lo siguiente. Esta fuerza, hemos dicho que simplemente es la fuerza sobre la rigidez. Esta. Ahora, yo quiero ver esa fuerza estática en la gráfica, quiero saber qué es lo que me dice, ¿no?, qué es lo que se nota. Entonces ahora graficamos esta respuesta estática. Decimos ST, y esto está en función del tiempo, y este tiempo está evaluado en segundos, y esta respuesta estática está en centímetros. Listo. Vamos a gráficos, color de traza, vamos a cambiarlo, que sea uno, por decir, si este es azul, que sea este tono, este de aquí, o algo que se note. Vamos a poner este de aquí. Cambiamos su espesor, y ahí está, ¿no? Ya, ahora sí. Entonces vean, el estático es este, y por lo general los diseños que se hacían antes era con esta fuerza estática. Y esta fuerza estática tiene que ser un valor que es este de aquí, ¿no? Y si ese valor nosotros lo multiplicamos por este factor de amplificación, nos tiene que dar lo mismo, ¿no? Entonces, lo que se hacía antes era, encontrabas la fuerza estática, que es fácil, vean, es solamente esto, una ecuación muy pequeña, y a eso le añadías este factor de amplificación y se convertía en tu respuesta dinámica, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede ahí es que esta respuesta dinámica, se dan cuenta, no es la máxima. Entonces no servía para hacer diseños, pero aún así se hacía el diseño, porque ahí entraban los códigos que tenían algunos factores de seguridad, ¿no? Entonces decía, si tu respuesta estática es más o menos de este valor, entonces se recomienda utilizar este factor de seguridad. Y ahí está. Y se cubría con eso este valor. Pero luego se cambia ese tipo de diseño, ¿no? Y bueno, pues ahora se puede conocer más exactamente dónde se está dando la respuesta máxima. Y la respuesta máxima, vean, es mucho más grande que la respuesta estática y que la respuesta dinámica normal, ¿no? Mucho más grande. Y se está dando en la parte
donde es transitoria. Pero se puede dar que una vez que tú haces esto y decides retirar esta fuerza, se convierte en cero, ¿no? Se convierte en cero y justo cuando retiras se puede dar un salto más grande. Puede tener más grande, puede ser ese desplazamiento más grande incluso que este que está aquí. Puede suceder, se puede dar. Todo depende de las características internas del sistema, o sea, de sus propiedades y también del tipo de fuerza que se esté aplicando. ¿De acuerdo? Se puede dar. Entonces, esto es la parte de vibración libre. No, no es vibración libre. O sea, tiene parte de vibración libre. No siempre está la vibración libre. Pero esto es la parte del armónico con amortiguamiento. Habíamos dicho, si queremos que sea sin amortiguamiento, entonces aquí lo ponemos cero. Pero si ponemos cero, se va a indeterminar algunas situaciones. Por ejemplo, bueno, en este caso no, ¿no? Aquí, a ver, beta has hecho cero y todavía quedaba esto. Entonces, sigue lo mismo. Entonces, vean, ahora sí se nota, ¿no? Este es el armónico sin amortiguamiento. ¿Y qué es lo que podemos notar de esta gráfica? Que todos tienen lo mismo, ¿no? Y vean, todos tienen más o menos esa parte. Y la respuesta estática sigue siendo la misma. A esta respuesta estática aumentamos el factor de amplificación y llegamos a la respuesta dinámica. Y ahí sí decimos que ese es el de diseño, ¿no? Pero no estamos considerando el amortiguamiento. Y eso no es real. Siempre va a haber amortiguamiento, ¿no? En este caso, si nosotros queremos que esto entre en resonancia, lo único que tenemos que hacer es igualar las frecuencias. ¿Qué frecuencia? La de la estructura con la de la excitación, ¿no? Entonces, esto de aquí. Entonces, aquí decimos que sea igual 100%, ¿no? Para que esto de aquí se vuelva 1. Pero si hacemos eso, ya como aquí hay betas y betas, ya se lo indetermina. Ahora sí se indetermina, ¿no? Y solamente está graficando la respuesta estática. Entonces lo que hacemos es no decir un beta 0, sino decir un beta muy cercano a 0. Ahí es prácticamente 0. Entonces ahí sí ya nos indetermina. Y ahí vemos, ¿no? Cómo se está dando la resonancia. Y esto crece o tiende a infinito, ¿no? No se va a detener nunca, porque no tiene amortiguamiento. La realidad es que todas las estructuras sí tienen un determinado amortiguamiento, ¿no? Y vamos a cambiar en vez de 1, por decir, poner como estaba, 5%, que es lo típico para estructuras de hormigón armado. Entonces ponemos 5% de amortiguamiento y aún así vemos, ¿no? La estructura hemos puesto que está en resonancia, pero ahora se llega a estabilizar, ¿no? Viene, y ahí se estabiliza. Pero aún así, vean, este es rojo, ¿no? Es nuestra respuesta estática. Y este de aquí es la respuesta dinámica. Y vean que hay mucha, pero mucha diferencia de la estática con la dinámica. Porque la estructura entra en resonancia y va a colapsar, ¿no? Eso es. Aquí dice que se está incrementando 10 veces, ¿no? Y recuerden nuestros factores de amplificación. A lo máximo que amplificamos las cargas muertas, vivas, son el clásico, ¿no? 1.2, 1.4, 1.6, 1, dependiendo, ¿no? Del tipo de análisis y de combinaciones que estemos realizando. Pero aquí dice, miren, se está incrementando 10 veces. Entonces no va a soportar. Así. Esas son algunas cosas. Hay algunos parámetros más interesantes que se tienen que considerar, pero creo que hasta aquí nomás está bien, ¿de acuerdo? Con que sepan esto ya están bien para dinámica.
pero hay algunas cositas más que hay que saber. Eso yo creo sigue, ¿no? Para después, si siguen especializando más en este tema, van a poder ver algunas cosas más, pero como que esta es la base, de aquí parte todo. Ya. O sea, todo esto nos sirve para describir los fenómenos que suceden en la estructura, ¿no? Hay algunos fenómenos que suceden y se puede explicar con estas ecuaciones, ¿no? Cuando esté en fase, cuando la estructura esté en desfase, qué significa, qué sucede con los periodos, ¿no? Todo se analiza con esto, con los periodos. Es por eso que muchas bibliografías o libros, el dato de entrada es el periodo, porque todo lo analizan en base al periodo. En cambio, nosotros, nuestros datos de entrada son el peso, a través del peso encontramos los omegas y a través de las frecuencias encontramos los periodos. Pero en otros textos no. La entrada es el periodo y a través de esto vamos encontrando lo demás, ¿no? Es como sería al revés, pero digamos a lo mismo. O sea, la metodología que usa el INGE no significa que esté mal, ¿no? Es una metodología y ya. Pero nosotros, en base a eso, podemos entender o analizar otros textos de otros autores, ¿no? Igual tenemos que saber qué es lo que se está haciendo y dar una respuesta a sus interpretaciones, ¿no? ¿Eso es? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo? ¿Alguna curiosidad? ¿Todo está claro? Oh, sí, buenas noches. Tengo una consulta, perdón. Adelante. En la gráfica, ¿cómo podemos determinar hasta qué parte es estacionaria y empieza a ser, hasta qué parte sería transitoria y a partir de dónde empezaría a ser estacionaria? Esa parte así, oh, sí, por favor. De acuerdo. Para eso simplemente tenemos que ver la ecuación. La parte que hace esto de aquí, como vamos a apagar esta de aquí, ¿de acuerdo? Esta es mi ecuación de respuesta, ¿no? Esta es mi ecuación de respuesta y yo tengo que veo que esta es la parte transitoria, ¿no? Y luego se convierte en una estacionaria. Y una pregunta típica es, ¿qué tiempo dura esta parte transitoria? ¿Cómo calculamos? Entonces hay que ver la ecuación. ¿Qué parte de esto de aquí se encarga de esta parte y qué parte se encarga de esto? Bueno, hemos visto que si sacamos raíz cuadrada de G1 y G2, me daba este valor, que era exactamente cuando se vuelve estacionario, ¿no? Entonces decimos que toda esta ecuación de aquí se encarga de esta parte. Entonces, por lógica, todo esto que está en este otro lado es encargado de todo esto. Entonces, ¿cómo saco el tiempo, no? ¿O cómo calculo? Bueno, simplemente anulo esta parte de aquí, igualo a 0 y saco el tiempo, ¿no? Y me va a dar un determinado tiempo. Y yo tengo que sacar, es como si fuera vibración libre, ¿se acuerdan? Como hemos hecho en vibración libre con amortiguamiento, calculábamos el tiempo final, ¿no? O tiempo que se detiene sobre su periodo, ¿no? Sobre su periodo. Entonces, de esa forma podemos calcular qué tiempo dura esto, ¿no? En base a lo que hemos hecho anteriormente. Ese es el razonamiento que necesitamos hacer, anulando esta parte de aquí. Ahora, algo interesante también es cuánto se da el desplazamiento máximo y en qué tiempo. Recordemos, el desplazamiento máximo se da cuando la velocidad es cero, ¿no? Si todo esto es mi ecuación de desplazamiento, lo que yo tengo que hacer es derivar esta ecuación. Derivo y obtengo la ecuación de velocidad, ¿no? Esa ecuación de velocidad la igualo a cero y de ahí despejo t, ¿de acuerdo? ¿Qué tal si se convierte en una ecuación de segundo grado en función de t? Puede ser.
o de tercer grado, o de cuarto, quinto, etcétera, ¿no? Pero nosotros siempre vamos a escoger el t o el tiempo que es positivo, ¿no? Los demás tiempos, si sale negativo, etcétera, no nos interesa. Nos interesa el tiempo que sale positivo. Entonces, ese sería el tiempo que se da la respuesta máxima, ¿no? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es eso, derivar esta ecuación, igualan a 0 y despejan t. Sencillo, sabemos derivar. Esto, regla de la cadena, y aquí es una suma de términos, entonces su resultado es la derivada de la misma suma, ¿no? Entonces podemos encontrar t. Y esto, el tiempo que tarda esto es como explicó hace rato, ¿no? Es como si fuera vibración libre con amortiguamiento, porque va bajando, porque tiene el amortiguamiento, y hemos aprendido a calcular cuánto se detiene, ¿no? El tiempo que se detiene. Es lo mismo, así, con los números de ciclo y eso, ¿no? A eso hay que revisar nuestro anterior tema. Pero también en clases el ingeniero lo explicó y lo hizo, ¿no? Él ya tenía en sus diapositivas ya escrito, ¿no? Y ahí estaba, ¿no? La ecuación, y era lo mismo que se hizo en vibración libre con amortiguamiento. Eso es. Entonces, ¿qué más se necesita? No me acuerdo cuáles son las preguntas de la práctica. ¿Alguien tiene a mano? Si me puede dictar. Son dos incisos, inciso A, inciso B. Solo sé que el inciso B es 40 segundos. ¿Le dicto, sí? A ver. El inciso A menciona la respuesta máxima en desplazamiento, velocidad y aceleración y los tiempos en que ocurren. De acuerdo. Inciso B. El inciso B menciona, si la carga armónica dura 40 segundos, determinar la respuesta máxima en vibración libre, en desplazamiento, velocidad y aceleración. Ya. Entonces, ¿qué es lo que me está pidiendo? Me está pidiendo esto, ¿no? El inciso A me dice la respuesta en desplazamiento, que puede ser esta, por decir, ¿no? Y la respuesta máxima, ¿cuál es? Para este caso, es esta de aquí. Esta de aquí. ¿En qué tiempo ocurre? Más o menos por ahí, ¿no? Pero para ser exactos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Agarro esta ecuación, derivada, igual a 0, ese despejo t, ese es el tiempo, ¿no? Ya está, sencillo. En velocidad, lo mismo, pues. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Esta ecuación, derivar, y se convierte en ecuación de velocidad. Y la grafico, ¿no? Y puedo ver dónde está, cuál es el máximo que está sucediendo. Esa ecuación de velocidad la vuelvo a derivar y se convierte en ecuación de aceleración, ¿no? Y también la grafico y puedo ver dónde está sucediendo el máximo y en qué tiempo está sucediendo, ¿no? Ya está. Entonces el inciso A está dentro. Inciso B. Lo que me está diciendo el inciso B es que esto está durando 40 segundos. O sea, todo esto va a durar 40 segundos. Vamos a decir que va a durar, por decir, 10 segundos, ¿de acuerdo? Dura hasta aquí. Esto voy a poner 10. Ahí está. Dura 10 segundos, en mi caso. Justo aquí retiramos la carga. Una vez que hemos retirado la carga, ¿qué es lo que va a suceder? Hay dos escenarios posibles. El primero, que la curva siga manteniendo su trayectoria, ¿no? Va a seguir manteniendo, pero como hemos retirado la carga, nos queda la vibración libre, pero es vibración libre con amortiguamiento. Entonces lo que va a hacer es ir descendiendo poco a poco hasta quedar prácticamente cero. Listo. Entonces nos pide justamente a los 10 segundos calcular cuánto es su posición, velocidad y aceleración. Entonces esta es la gráfica de posición. Y como en el inciso A me decían calcular la gráfica de velocidad, ¿no? Entonces yo ya tengo esa gráfica y también la grafico y a los 40 segundos
retiro la carga y empieza vibración libre, ¿no? Y lo mismo va a pasar con aceleración, ¿no? Y puede ser, y me dice el desplazamiento máximo, puede que en algún caso este siga siendo el máximo o cuando retire la carga me dé otro pico, ¿no? Uno más grande. Por lo general, cuando las cargas son bastante de tiempo, ¿no? Por decir, estas máquinas industriales no están prendidas pues 40 segundos o 30 segundos, están prendidas por horas. Y una vez que apagas la máquina, ¿no? O se retira la carga, pues apagar la máquina, que ha sido por horas, se apaga y ¡puf! Entonces dispara, ¿de acuerdo? Dispara el desplazamiento. Entonces ese puede ser mucho más grande que en esta zona de aquí, que en la transitoria. Y eso puede estar en desplazamiento, en velocidad se incrementa más y en aceleración se incrementa aún mucho más. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la pregunta o el inciso B. Lo que se hace es se retira la carga y empieza vibración libre. ¿Cómo nosotros vamos a hacer? Por ejemplo, tenemos nuestra planilla ya hecha de vibración libre con amortiguamiento, ¿verdad? La tenemos ya. ¿Qué datos yo tengo en esa planilla? Yo en esos datos tengo posición inicial, ¿no? Por decir 5 centímetros. Tengo mi velocidad inicial. Prima igual, por decir 30 centímetros sobre segundo. Ahí está. ¿No? Yo tengo estos datos. Tengo este peso, esta rigidez y este amortiguamiento y tengo estos dos de aquí. Esos son mis datos de mi planilla que es vibración libre con amortiguamiento. ¿Correcto? Listo. Hasta ahí tengo. Entonces, ¿de dónde saco? Bueno, tengo mi peso, que va a ser lo mismo. Tengo mi rigidez, que va a ser lo mismo. Tengo mi amortiguamiento, que va a ser lo mismo. Entonces, ¿de dónde saco estos valores? ¿No? Esto es lo que me está interesando. ¿De dónde sale esta posición, esta velocidad o aceleración también, ¿no? ¿De dónde sale? Bueno, pues va a salir aquí. Justo cuando es 10 segundos, ¿no? Voy a poner aquí mi ecuación. U de t a los 10 segundos, ¿no? ¿Cuánto es? Ahí está. Me está marcando 0,52 segundos. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Agarro estos 0,52 segundos, me voy a mi planilla de vibración libre con amortiguamiento y lo pego. Ese va a ser mi posición inicial. Ahora, como ya he hecho mi gráfica de velocidad, también voy a tener mi ecuación de velocidad, ¿verdad? Porque esta ecuación la voy a derivar una vez y se convierte en ecuación de velocidad. Entonces pongo también para 10 segundos, me va a dar un valor, ¿no? Por decir, me da 30 segundos. 30 centímetros sobre segundo. Entonces eso voy y pongo aquí, ¿no? Y con eso ya se va a graficar automáticamente mi gráfica de vibración libre con amortiguamiento, ¿no? Y voy a poder ver cuánto se está marcando. Para esas condiciones iniciales puede que no se dé, por decir, en este caso está creo que saliendo 1,25, pero puede que cuando yo ponga estas condiciones iniciales me salga 2 o 2,5. O qué tal si sale más bajo, ¿no? Por decir 0,8. Puede salir, ¿no? Entonces yo tengo que analizar y decir, me está pidiendo la respuesta máxima en desplazamiento, ¿no? Entonces digo, cuando estaba con la carga, tenía este valor, y retirado la carga me está dando este otro valor. Entonces, ¿cuál es mi máximo? Sigue siendo este valor. Entonces anoto, ¿no? Mi desplazamiento máximo, tantos, tantos, es esto, tantos, y está sucediendo tantos, tantos. Ahora, ¿qué tal si no es así? Entonces, digo, ¿no? Y mi desplazamiento máximo está sucediendo justo cuando termina la carga. Entonces digo, mi desplazamiento máximo es este valor, ¿no? Porque voy a poner mis datos en mis ecuaciones y me va a salir, me va a graficar, ¿no? Y voy a poder ver. Y voy a también poder calcular en qué tiempo sucede, ¿no?
porque ya hemos aprendido a calcular el primer ciclo, ¿se acuerdan? En la anterior clase hicimos eso. Y es así, y así responde el inciso A, el B, eso es. Y en las preguntas puede darse, ¿no? Alguna pregunta de examen así. Yo les digo que esta práctica que les he dado es la pregunta de examen del anterior semestre. Entonces, tienen que hacer. Yo pienso que con estas explicaciones que se les ha dado ahora, ustedes pueden resolver. O sea, la idea de las clases de auxiliatura no es que se resuelva todo, ¿no? Sino es dar un gran, por decir, solucionar más o menos el problema, pero que todavía ustedes tengan que trabajar. Ustedes ya con esto ya tienen todo lo que se necesita para terminar esta práctica 1, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna pregunta más? ¿Está entendido lo que tiene que hacer en su práctica? Hace una consulta. No sé si Adelante. mencionaron la frecuencia de la excitación, ¿cuánto es? La frecuencia de la excitación Sí, es dato, te tiene que dar de dato. sí, Aquí decía 40% y aquí está 40%. sí, en el ejercicio no logré ver, o no sé si vieron en clase. No está, yo tampoco, no sé. Debe estar en el Classroom. ¿No está? ¿Alguien a ver que verifique? A ver, esperen. Creo que han pasado al grupo. Voy a buscar mi celular. ¿Está o no está? ¿Nadie? No, Auxi, no está. ¿Seguros? Ya. Si no está, pónganle 60%. ¿De acuerdo? Ese va a ser su dato, 60%. Nosotros hemos trabajado con 40, ustedes van a trabajar con 60%. Está bien, Auxi, gracias. Listo. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Ya. A ver, más o menos les debería salir algo así. La carga armónica es esta. Se puede unir todo el sistema, ¿no? Por ejemplo, aquí yo tengo ya con mis condiciones iniciales. ¿Qué es lo que les había dicho? ¿No? Ustedes grafican a los 40, 30, 10 segundos, les da una posición, una velocidad y ponen aquí, ¿no? Entonces, se puede hacer. Esto es lo que tenemos, ¿no? Y va a generarse de esa forma. Aquí en una gráfica o un color más suave, vamos a cambiar ese color. A ver dónde está, dónde está. Ahí está, ¿no? Entonces este lo vamos a poner, por decir, rojo. Y cambiamos el espesor. Ya, ¿no? Entonces aquí tenemos la respuesta estática y la respuesta dinámica. Y para este ejercicio, este era el valor máximo, ¿no? Para este caso. Ahora, ¿qué pasa si la carga dinámica se retira? En este caso, la estoy retirando a los 5 segundos, ¿no? A los 5 segundos, cuando retiro, vean, va así, se retira y comienza la vibración libre. Vean, para este caso, no se está dando ese tipo, ¿no? ¿Por qué? Porque el tiempo es corto, es 5 segundos nada más. Entonces, ¿qué tal cuando si yo ponga 60 segundos o 300 segundos o 500?
porque en el examen no te dice un tiempo tan cortito, ¿no? Te dice 5 minutos. Entonces, ¿cuánto es 5 minutos? ¿No? Es más que los 40 segundos, ¿no? Es simplemente multiplicarlo los 60, o sea, los minutos, transformarlos a segundos, y es ese tiempo que va a durar. Entonces, dura más, ¿no? Es así. Entonces, podemos ver, por decir, el desplazamiento, su velocidad, ¿no? Creo que esto también cambia, no estoy seguro. Creo. ¿Ha cambiado? ¿No ha cambiado? La escala sigue la misma. Entonces, este es de desplazamiento nomás. Y este es de velocidad. Y este es de aceleración, ¿no? Entonces, el de aceleración, vean, la respuesta estática ya ni se nota, ¿no? Y vean, es mucho más grande. La respuesta estática está ahí, casi imperceptible. En la velocidad todavía se nota un poco. Ahí más o menos, ¿no? Bueno, lo mismo va a pasar con este gráfico de aquí. Este es solamente de desplazamiento, ¿no? Y cuando es de velocidad, puede que se dé un pico más grande aquí, o justo al acabar, y lo demás, ¿no? Entonces, su tarea de ustedes es hacer eso, ¿no? Y es su práctica. Y eso les va a servir para el examen. O sea, tienen que tener esa planilla terminada sí, sí. Y mucho mejor si su gráfico está así, metido en uno solo. ¿De acuerdo? Pero si no, pues ponen nomás sus condiciones iniciales a los 10 segundos, papá, y ya, ¿no? Nada más, eso es todo. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que, alguna inquietud de lo que hemos hecho o lo que hemos visto hoy? Bueno, ya. Entonces eso sería todo. Eh, mm, Vayan a practicar o a trabajar hasta que entreguen, ¿no? Si no hay más preguntas, no hay más dudas, nos vamos a quedar aquí. Y con esto ya hemos terminado este tema. La clase pendiente que falta es la validación de estas respuestas, ¿no? O sea, sabemos que sí funcionan, son válidas esas soluciones, pero hay que hacer la validación. Y su validación es bastante extensa, es larga, ¿no? Y es hacerla en computadora se ve medio complicado, es mucho más fácil si se hace en Pizarra. Entonces, algún momento vamos a crear una clase para hacer esa validación, pero vean que está totalmente validado. Eso sería todo. ¿Tiene alguna pregunta, algo más? ¿Nada? ¿Ninguna pregunta? Bueno, entonces aquí quedamos. Vayan a terminar y presenten su práctica. Es muy importante las prácticas y las tareas. Para el ingeniero ayuda mucho. Ya les he explicado por qué. Y como compañeros que, digamos, en examen sacan 35, por decir, ¿no? Pero si tenían buenas prácticas y tareas, salen con 70, 60. Pero la verdad es muy difícil o complicado si tú has presentado, o sea, has hecho tus prácticas, sacaron 35 en el examen. De ahí ha habido algo raro. Pero puede suceder, ¿no? A veces nos ponemos nerviosos, hay tantas cosas que suceden. Pero por favor, hagan sus prácticas, sus tareas, les va a ayudar y hagan bien también, ¿no? Nada más. Entonces, buenas noches y nos vemos en la clase. Hasta luego.